Saludos una vez más. Una vez más. Estoy viendo en internet, en internet y en algo así, porque yo la prensa española ya saben que no la leo por higiene intelectual, ni veo televisiones. El chistorra llamado Cintorra, que ha manipulado unas imágenes para que aparezca Madrid lleno de borrachos cuando son imágenes mentirosas, para que lo pague la presidenta de Madrid, que va a ganar las elecciones igual, o sea, no pasa nada. Y tú tiras fuera, por cierto. Bien. En esta desmemoria histórica que quieren hacer el inútil de Zapatero, que espero que vaya a la cárcel, por cierto, espero que se le aplique la ley del destierro del artículo 24 del Código Penal. Espero que se le aplique. O a Guantánamo. Bien, vamos a ver. La Guerra Civil Española, que al final quedó Franco, evidentemente, la iniciaron, y lo voy a leer porque no quiero dejarme ninguno, los generales de división y tenientes generales Emilio Mola, Luis Orgaz, Villegas, Fanjul, Sanjurjo, Ángel Rodríguez del Barrio, Miguel García del Herranz, Manuel González Carrasco, Andrés Saliquet, Miguel Ponte, y al final el único que era general de brigada era Franco, que por miedo a la República lo mandó de capitán general a Canarias, cuando los capitanes generales eran todos como mínimo generales de división o tenientes generales, pero eso es una parte. Y habían coroneles como Varela, Galarza y alguno más. ¿Qué fueron? Bien. Eso fue lo que pasó cuando se montó la guerra civil, que la empezó el PSOE, por cierto, no admitiendo las elecciones que habían perdido. La izquierda española mierdosa de la época, ahora no, porque ahora no son de salón, ahora son de salón. Bien. Dicho esto, que había que decirlo, luego los generales se reunieron, y como el más joven de todos ellos, con 33 años, el general más joven del mundo, que era Franco, que había hecho la carrera militar con la República y con la monarquía, y lo hizo general la República, dicho sea de paso, lo mandó en el 34 a pacificar un poco lo que había hecho el genocida del capitán Lozano, abuelo de Zapatero, que era un genocida, y más cosas. Fusiló a mineros, luego lo fusilaron a él. Es una pena porque más valía la bala que él, pero eso es una parte. Bien, eso es una parte. Bien. Pero hay una cosa que está en el Boletín Oficial del Estado. Lo que sucede es que el Boletín Oficial del Estado no se puede destruir, ni se puede manipular. El PSOE manipula muchas cosas ahora. Eso no. Pero lo voy a leer. El BOE de 1968, del Real Decreto 10/1969, por el que se declara la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Es decir, tiene 4 artículos, pero leer solo el primero. Se declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Esta prescripción por ministerio de la ley no requiere ser judicialmente declarada, para que no se metieran los jueces. Lo había ordenado Franco y se acabó la historia. No requiere judicialmente, y en consecuencia surtirá efecto respecto de toda la clase de delitos, cualquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias, con independencia de su calificación penal, estén prescritas o no las penas. Sin tener en cuenta los códigos vigentes, establecerán sobre el cómputo de interrupción de todos los plazos, o sea, para que nadie dijera es que ha prescrito una prescripción. No, quedan sin efecto. Todos los delitos hechos durante la guerra civil, antes de la guerra civil, durante, etcétera, etcétera. Eso lo dio Franco en 1968. Lo digo porque luego viene aquello de que, hombre, no, el capitán Lozano era un animal. Era de carrera. Y lo metieron en León, y luego, pues, un franquito de la época, porque Franco no era el problema. El problema eran los 3.000 francos que había en España, franquitos. Hizo masacres en Asturias, la Revolución de Asturias, reprimió a los mineros, y tuvieron que mandar a Franco, que era general, para que pusiera orden. Y que lo trajera prisionero a Madrid, donde lo condenaron. Primero unos querían la pena de muerte, pero al final la República no tiene la pena de muerte, cadena perpetua, 30 años. Lo digo para que, por si acaso. Con toda esta historia de la desmemoria histórica que hay ahora,
pues, en fin. Hay una chica, por cierto, guapísima, dicho esa de paso, muy guapa, rubia, que nos ha enseñado un libro escrito en inglés, que se titula Franco Refugees, autor Loren Hendelman, y publica los nombres y apellidos de los 15.000 judíos que salvó Franco en la frontera de España con Francia. Algo sé de eso porque mi padre estuvo allí de oficial en la frontera y me contaba que tenían la orden de que todos los judíos pasaran, le daban una bolsa con comida, los mandaban con coches militares a una base y de ahí iban vía Lisboa a Estados Unidos. 15.000. Con nombre y apellido, sin contar, porque Marruecos era protectorado español, entonces. Lo digo porque hay mucho inculto por ahí, africanista, son muy incultos. Marruecos no existía como país, era un protectorado español. Y por el protectorado español se calcula que pueden haber salvado unos 40.000 más, pero claro, eso no están escritos, no están escritos. Bien. Entonces, que se sepa quiénes fueron los generales que iniciaron el golpe de Estado contra la República. Golpe de Estado no, a poner orden, que aquello era una casa de putas. La República no era un lupanar, una casa de putas. Bien. Que por cierto, Ríos Capapé era comandante entonces, que también se reveló, que luego fue capitán general de la Tercera Región Militar. Bien. Pues como Franco era más joven y era el que podía aguantar, porque había generales ya en retiro y en fin, y muy mayores, decidieron que la persona que podía coordinar todo el ejército era Franco, que tenía 33 años, el general más joven de toda la historia. Bien, dicho todo esto, empiezan a hablar, oye, es que Franco ordenó construir 9 millones de viviendas de protección oficial para los pobres de toda España. Hay en todos los pueblos de España y capitales de España, hay pisos y casas hechas, ordenadas por Franco para los pobres. Les hacían pagar, bueno, en Castellón se pueden ver, en Castellón, en barrios, en el Grado de Castellón y en muchos sitios más. Benicassim no, porque no tenía los habitantes que tocaban, pero por ejemplo en mi querida Peralta, en Navarra, pues están las famosas casas baratas, que son una maravilla, que luego se han hecho huertas y se han hecho de todo. Bien, esas cosas. Eso fue lo que dio. Pero, como el boletín oficial del Estado es pertinaz y cuenta pues lo que pasó en aquel tiempo, pues al margen de las 9 millones de viviendas que mandó hacer, que ordenó hacer y se hicieron, porque, ¿saben por qué? Porque los políticos no cobraban. O sea, esa que está en Barcelona, esa no hubiera cobrado nada. Sí, coche oficial, esas cosas, pero habían 4 o 5 coches oficiales, no había mucho más. Y solo cobraban los procuradores en Cortes, que cobraban 10.000 pesetas al mes. Alcaldes, concejales, no cobraba nadie. Diputados provinciales no cobraba nadie. Sí, el lujo de ir vestiditos muy guapos y nada más. Y decidir sobre vidas y haciendas en aquel tiempo. Porque además eran todos franquitos, mandaban más que Franco, etcétera. Pero he rescatado, porque me pegó un palo de ver el boletín oficial del Estado, he rescatado lo más importante, lo más importante que hizo Franco en la época. En el año 1939 habló boletín oficial del Estado. Franco legisló la ley de subsidio familiar. En el mismo 39, la ley de subsidio de la vejez. En 1940, la ley de descanso dominical y festivos, que no existía. Los trabajadores trabajaban las 24 horas, bueno, no, de sol a sol y todos los días. No, señor. En el 42, la ley de patrimonios familiares, para que la gente pudiera guardar lo que tenía de familia, no como estos que hay ahora, que quieren quitarnos hasta eso, a base de impuestos. Y porque Madrid tiene un 1%, quieren cargarse a esta chica, que por cierto es guapa, no como algunas, como la CLA, que es más fea que un pecado. En el 42 legisló sobre el seguro obligatorio de enfermedad. Todos los trabajadores que eran enfermos cobraban el subsidio de enfermedad.
Todos cobraban. Bueno, que era comunista no, porque si era comunista, Franco había una cosa, odiaba a los comunistas. A Franco no se le perdona nunca que ha ganado el comunismo, la guerra civil. La guerra civil, Franco ganó al comunismo, no a la república, al comunismo. Por eso Winston Eisenhower vino aquí, a los 3 o 4 o 5 años vino aquí, en fin, a blanquear a Franco. Inglaterra no hizo nunca nada contra España, ni Francia tampoco, que eran los que tenían más poder. Alemania pues estaba liada con lo que tenía. Pero por respeto a que había ganado a los comunistas, nada más. Y yo recuerdo que entonces yo viajaba mucho, teníamos prohibido ir a Rusia. Los demás pueblos del mundo a todos, menos a Rusia. Porque os lleva al comunismo, ya está, como otros españoles. Que odiaban a Franco y al comunismo, ¿eh? A Franco y al comunismo habían otros, ¿eh? Fin. En 1944 creó la ley del contrato de trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para las mujeres trabajadoras y garantías sindicales. Sindicatura vertical, yo estuve allí. Ahí salimos una parte OGT y una parte de comisiones obreras en el 66. Eran comunistas, ahí no quisimos ir. En el 1944, la ley de paga extraordinaria de Navidad. Y el 18 de julio, que es cuando acabó la guerra, la ley de la paga el 18 de julio. Tenemos 2 pagas gracias a Franco. A Franco. No a la democracia, a Franco. A Franco. Hizo 620 pantanos. En democracia ni uno. Ni UCD, ni el PSOE, ni estos, ni un pantano. Pues se le quitan la finca a don fulano y don mengano. Ese, por cataprines, hacía los pantanos y se acabó. Y por eso reía España. Si no, estaríamos muertos de sed. La paga de Navidad el 18 de julio. En el 50, la reforma del Instituto Nacional de Previsión para mejorar la cobertura de la acción protectora a los trabajadores. En 1958, la ley sobre accidentes de trabajo. La persona que tiene un accidente de trabajo cobraba. Hasta entonces no cobraba nada. Se iba a casa y se acabó. Y cuando se incorporaba, pues había perdido un mes o lo que fuera. En el 58, la ley de convenios colectivos por medio del sindicato vertical. Convenios colectivos. En el 59, la ley de mutualidad agraria, para que los trabajadores, que eran 5 pesetas al mes, me acuerdo perfectamente, era pagar para tener luego el derecho a pensión, que era una miseria, pero derecho a pensión. En el 71, la ley de seguro de desempleo. ¿Suena eso algo? La ley de seguro de desempleo, en el 61, que sea sin empleo, cobraba un tiempo. Bien. Luego, en el 62, la ley de ayuda a la ancianidad. Y en el 63, la ley de bases de la seguridad social. En el mismo 62, la ley de ordenación bancaria. Porque los bancos entonces mandaban más que Dios. Que debían entregar el 20% del beneficio al Estado para financiar los planes de desarrollo que posteriormente hicieron los llamados Lópezes en el 66. López Rodó, López Bravo, López de Letona, etcétera, etcétera. Y en el año 1977, eso fue una copia de Mussolini, la Magistratura del Lavoro, se llamaba en italiano, se hicieron las magistraturas de trabajo, que Felipe González le daba vergüenza porque eso era franquista y puso juzgados de lo social, que era lo mismo pero con borlas. Construyó 200 hospitales y ambulatorios. Franco. Lo digo porque está en el boletín oficial del Estado. Bueno, ya he dicho 9.060.000 viviendas de protección oficial. Entre 1951 y el 1956, el PIB subió un 7,9%. Y en los años 60 España pasó a ser la 9ª potencia mundial gracias a los Lópezes. Ministros que habían estudiado todos fuera de España, por lo tanto eran demócratas, y tenían a Franco. Bueno, Franco murió en el 65 y no pasó nada. En el 75, perdón, y ya está. Pero ya él estaba chocho y asistía y decía, sí, se acabó la historia. Bueno, esto es lo que está en el boletín oficial del Estado y que es irrefutable, es decir, es irrefutable. Ahora, si queremos, vayamos a ver lo que hizo y lo que dejó de hacer.
Aquí he sacado, porque me hablan, hombre, es que Companys. Companys era un cafre, una bestia humana, pero una bestia humana. Companys asesinó a más de 6.000 personas, la mayoría religiosos, y muchos de ellos por el simple hecho de que en fin, eran católicos. Y aquí les he guardado unas fotografías. Aquí está. Esto era el poto de castigo que hacían en los juicios en Cataluña contra los presos. Desmontaban, abrían los conventos de monjas, desenterraban a las monjas, aquí están, puestas en la pared, y luego las quemaban en la plaza del pueblo. Aquí hay un ejemplo de una monja y este hijo de perra burlándose de ella. Y aquí iban en manada, como ahora van en manada, los PDK, son herederos del genocida animal ese de Companys, que tiene un monumento, espero que alguien lo derribe, porque esto no puede ser. Con lo que sea, con TNT, con lo que sea. Estos animales se burlaban de todo lo que era religioso. Es más, llegó a lucir de que él había acabado con la religión católica en Cataluña porque había quemado todas las iglesias y capillas, todo lo que había, conventos, todo lo que había asesinado a chiquitos de 12 años porque llevaban el uniforme de sacerdote que estaba en el seminario. ¿Qué había hecho un niño de 12 años? O de 13 años, o de 14 años. ¿Qué había hecho? Para que lo fusilaran, lo violaran, lo maltrataran en conventos. No quiero contar lo que dice este hombre aquí, Memorias del Comunista Podemos, que dice salvajadas de lo que hicieron. Salvajadas. Por cierto, Carrillo, aquí está Carrillo, cuando tenía 24 años, cuando ordenó lo de Paracuellos del Jarama, el asesinato de Paracuellos del Jarama, aquí está, aquí, paseándose por Madrid, que era el jefe de las checas en Madrid, aunque luego, cuando Franco les perdonó, lo negó. Mientras tanto estaba preparando para pedir perdón por lo que había hecho. Eso que su hijo es rector de la Politécnica de Madrid. En fin. Luego aparece el chistorra el Quim-Torra, el Quim-Torra, el que fue presidente de Cataluña. Tengo una fotografía que no puedo enseñar porque está en el móvil que mi hija me está grabando, que aparece vestido de falangista en su boda. No hacía falta vestirse falangista. Si sería falangista, igual que el de las anchoas, que era jefe de centuria y levantaba la mano y tal igual, porque no pasa nada. En aquel tiempo había mucho falangista. El grave problema que tuvo Franco es que copió la manita al aire fascista de José Antonio, y José Antonio copió del fascismo que había en Italia. Porque era más de izquierdas que los que hay ahora, con diferencia. Con diferencia. Bien. Pues esto es lo que, en estos momentos, por cierto, en los españoles debemos 140.000 millones de euros, que es todo lo que Europa contribuye a España, lo debemos, que ha dejado este bruto, este animal que hay en el guapito que juega a baloncesto. Juega a baloncesto, sí. Bueno. Y quería acabar con una historia, bueno, esto ya lo he enseñado porque es una vergüenza. O sea, está sacado de este libro, porque bueno, hay fotografías que son espeluznantes. Yo lo digo muy claro, yo hasta gentuza les aplicaría, bueno, alcoholetas, que ya no tiene ningún tipo de protección, espero que le quitan la Guardia Civil. Bueno, está su mujer, pues que le pongan 2 y se acabó la historia por aquello de que... Yo recuerdo que Rita Barberá, en Valencia, cerquita del Corte Inglés donde vivía, tenía 2 municipales en la puerta, por aquello de... Bueno, aquí vive la alcaldesa. 2 municipales en la puerta, allí, pues en fin, paseándose. Y este que quería tirar cócteles y molotov contra la Guardia Civil, y además lo ha dicho, está en internet, tiene un problema. El Coletas y el bobo que está de presidente tiene que hay. Yo tengo un pendrive que está lleno de barbaridades dicho por ellos, porque ese es su padre, su abuelo fue asesino, su padre terrorista y él terrorista, me refiero al Coletas, también llaman el rata. Ya habréis visto las imágenes donde aparece en el barrio, y si no se va le pegan más que en el carnet de identidad, de bofetadas al bobo ese, que no volverá más, y porque iba con 3 o 4 escoltas que se sacaban el pecho por él. Y la Policía Nacional se metía donde no debía, por cierto. Dicho sea de paso. No digo que le dejaran pegar, no hay que pegar a nadie, bueno, de momento,
A este no. Hay que hacerle lo que él ha hecho. Nada más. Entonces yo le tengo por ejemplo, Zapatero hay que quitarle, o sea, hay que anular, espero que gane el centro derecha, bueno, la derecha de este país que gane, y que cambie las normas y la asesoría esta de los expresidentes fuera. Y que se dedique a trabajar ya para poder vivir, o a la mina esa que le ha hecho el Bulldog en Venezuela. La mina de oro que protestaban algunos por ella. Que si no salió por piernas. Y he visto las imágenes de en YouTube, salió por piernas porque le llamaron de todo. Y tenía a lo menos 20 policías para que no le pegaran. Bien. Pues esto es lo que hay. Y yo quería acabar esta intervención, porque si no me dicen que me alargo mucho, y es posible que sí, porque tengo tantas cosas que decir. El otro día hablaba sobre el valenciano y el catalán, y he recogido más datos porque es que es muy largo. El valenciano es 200 años antes que el catalán. El valenciano es lengua y el catalán es un dialecto que junto con el aranés desciende del occitano, la lengua de Oc, que desciende del latín, mientras que el mallorquín y el valenciano son dos lenguas que descienden del latín directamente. Pero aquí me he hecho una cosita para que no haya ninguna duda. El primer diccionario de la lengua valenciana se publicó en el año 1472, el del catalán en 1503. La primera gramática valenciana se publicó en el año 1570. El catalán se publicó en el año 1814. Lo digo por si acaso estos catalufos que hay por aquí, por la Comunidad Valenciana. Catalufos que, bueno, que es una vergüenza, por cierto. La primera Biblia que se imprimió, impresa, que se imprimió en valenciano fue en el año 1477. En valenciano. Esa lengua vulgar llamada valenciano, que tiene una parte de mozárabe, por cierto, pero es una parte. En catalán en 1832. La literatura más importante que se publicó en aquel tiempo, los autores de la época, en Valencia, en valenciano se publicaban en los siglos XIV y XV. En catalán en el siglo XIX empezaron a escribir. 19. Bien, unos cuantos siglos después. Y el primer documento escrito, importante, al margen de pues ya los enseñé las cartas pueblas, etcétera, etcétera, fue en el siglo IX, mientras en catalán, esa mezcla que se hablaba en Lérida, y no aquí, y no en Cataluña, fue en el siglo X. Quiero decir, eso. Y quiero acabar solo con este que está de los telediarios en España, porque Quintorra se lo ha llamado chistorra, porque es, como en mi querida Navarra, es un chorizo y viene del cerdo. Pues bueno, pues el tora este que está en televisión también le llamo chistorra, porque es un chorizo y viene del cerdo, como su padre, que viven del cuento. Espero que cuando ganen estos no tengan ni para escribir, espero. En fin, tenía ganas de decirlo porque, bueno, es que, bueno, cuando Franco no cobraba nadie. Mi padre fue dedocráticamente alcalde de Benicàssim a la fuerza del 60 al 65 por el artículo 33. O eres funcionario, o eres alcalde o te mando a Pontevedra. Con el compás le puso gobernador civil. Carlos Torres Cruz era el gobernador civil en aquel tiempo. Yo lo recuerdo que tenía 17 años. Mi padre tuvo que ser alcalde de Benicàssim por sí o sí. Menos mal que tenía a Real Tejedor en Madrid, que era amigo suyo, y ahí guardo cartas preciosas que se cruzaban entre ellos, de ayudas. Pero mi padre, que se salió del ejército, porque no estaba de acuerdo con el ejército, ascendió capitán y ya se fue, aunque fuera capitán, pero estuve en fronteras y ya me contaba lo de los judíos. Hace años, pero hace muchos años. Yo en aquel tiempo no le daba importancia, pero ya han salido los nombres y libros. 15.000 están escritos en un libro en inglés y lo publica y nos lo enseña una chica judía que vive en Argentina. El acento es argentino. Bueno, dicho todo esto, más o menos, por la próxima os hablaré de los 16
cardenales que estaban en la mafia, según ellos, en la mafia de la iglesia. Ellos dicen, yo no lo digo, lo dicen ellos. Queda uno, solo vive uno. En fin, espero que Dios les confunda como a Setién, porque espero que Setién estará en el infierno. Setién estará en el infierno. Porque el cardenal arzobispo este de San Sebastián tiene que estar en el infierno. Bueno, pues nada, hasta la próxima y ya que intentaré, como Dios no, diré lo que siento y tengo que decir lo que me da la gana. Por la que tengo, nada más. Y porque tengo algún conocimiento de la historia. Un saludo a todos, menos alguno. Y menos a Chistorra, que es un cabrón. Hasta luego.